Entonces vamos a empezar a ver las gráficas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es solo para que tengan un poquito de conocimiento, ¿ya? Listo, tenemos dos gráficas, como ustedes pueden observar. La gráfica 1 que dice gráfica 5 y la gráfica a su costado derecho que en cambio dice gráfica número 6. En la primera gráfica tenemos en el eje de las X al tiempo sobre, en el tiempo en segundos, ¿no? Y por el lado del eje Y tenemos a la velocidad en metros por segundos, ¿ok? Entonces, tenemos de datos velocidad y tiempo, ¿sí? En un determinado tiempo. Vemos que entonces en la línea que nos va a aparecer, que está aquí de forma inclinada o pendiente, es la aceleración, ¿sí? Esta va a ser la aceleración. ¿Por qué? Porque va a transcurrir, como ustedes pueden apreciar, un aumento de velocidad, como se ve en esta gráfica, ¿sí? En varios periodos de tiempo, ¿sí? Entonces recordemos la definición de aceleración, que es la variación de la velocidad en periodos de tiempo, ¿ok? Y es lo mismo que vemos en esta gráfica, ¿no? Por otro lado, en la siguiente gráfica, en el siguiente plano tenemos en el eje de las X al tiempo que está en segundos y la distancia que está en metros, ¿no? Si tenemos distancia, tenemos tiempo, pues estamos hablando de velocidad, ¿sí? Y tenemos la forma que va a dar es una parábola, ¿ya? ¿Sí? Esto como conocimiento general, ¿ya? Por cuestión de tiempo, no vamos a analizarle un poquito más. Si desean apreciar un poco más de esto, pueden ingresar a este link de YouTube, donde explica esto y diferencia con el otro movimiento, el que ya vimos, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es la parte de ejercicios y lo que estaba pendiente, ¿no? Entonces, vamos a copiar este ejercicio, vamos a pasarlo a Paint para poder resolver y dar las pautas que se tiene que manejar para resolver este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces, regáleme un segundito. Listo. Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla y vamos a analizar, ¿ya? Primero, recordemos que estamos hablando ¿de qué movimiento estábamos hablando? Jorge Guamanzar. ¿Alguien que le ayude? Dice, ¿era el movimiento rectilíneo uniforme o? Uniformemente variado, ¿no? Sí, Ya, ya. el uniforme ya vimos la anterior clase y la primera clase, ¿ok? Ahorita estamos viendo el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, ¿ok? Sí, estamos viendo MRUB, sí. Este es el movimiento que estamos viendo ahorita, ¿ya? Y como en el primer movimiento, este movimiento también tiene una serie de fórmulas, ¿ok? ¿Alguien se acuerda en el movimiento en MRU cuántas fórmulas teníamos? 3, dice. 3, sí, correcto. Partíamos de un triangulito, ¿no? En el triangulito en la parte superior teníamos a la distancia, abajo teníamos a la velocidad y al lado del tiempo, ¿ok? Sí, listo. Aquí en MRV vamos a tener 5 magnitudes que van a componer a este movimiento, ¿no? Sí, o va a haber 5 parámetros que debe cumplir. Por ejemplo, son la distancia que se la representa con D minúscula, el tiempo con T minúscula, la velocidad inicial que va a ser la V, sufijo 0, la velocidad final que va a ser V y la F, y por último tenemos la aceleración que se le representa con A minúscula. Nancy Delgado, en movimiento rectilíneo uniforme, en el primero que vimos, que está por acá que le dejamos.
¿Hay aceleración o no hay aceleración? Sí, dicen porque la velocidad no es la aceleración también. No. Ok. No. No. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. ¿Sí? Y como pueden apreciar, exactamente tiene distancia, velocidad y tiempo. ¿Por qué no hay aceleración? Porque es uniforme, ¿no? ¿Sí? No hay variación de nada, ¿ok? Y la aceleración es nula aquí en este movimiento, ¿ya? La diferencia con este movimiento que estamos viendo ahorita, sí hay aceleración, ¿ok? Esa es una de las pequeñas y gran diferencias, que hay aceleración. Y por haber aceleración, va a haber también velocidad inicial y velocidad final, ¿ok? Entonces, igual que como en MRU teníamos tres fórmulas, ¿sí? Aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente variado vamos a tener fórmulas. Pueden irse a la página número 3 de la ficha número 2 que fue compartida la anterior semana y ahí tenemos ecuaciones de MRU, ¿sí? Esas ecuaciones son las fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos dos ecuaciones o dos fórmulas de velocidad final y una de distancia. Entonces, vamos transcribiendo aquí. A ver, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ok? Sí, esa es la primera fórmula. Buenas noches, no le escuché muy bien. Listo. Vamos a ver la segunda fórmula. La segunda. Le dice muy bien. Buenas noches. Listo, vamos a ver la segunda fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Más 2, y esto que va a multiplicar a la aceleración y esto por la distancia, ¿ya? Luego tenemos la última fórmula que dice la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica la aceleración y que multiplica a tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos las fórmulas principales con las que vamos a trabajar. Ahora, solo nos falta una y es importante también, la vamos a poner en primer lugar, que es la fórmula de la aceleración, que nos dice que velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ok? Entonces la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a interpretar el problema. Entonces recuerden que ahora ya tenemos cuatro fórmulas aquí en este movimiento, ¿sí? Con estas fórmulas vamos a partir y van a ser necesarias para nosotros poder resolver los diferentes ejercicios. Listo. Entonces vamos a analizar un poco este ejercicio, ¿no? Dice un auto parte del reposo y alcanza una velocidad de 48 metros sobre segundos en 16 segundos. Determina la aceleración del auto y distancia que corre en ese tiempo. ¿Ok? Listo. Como les dije, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver 5 parámetros para nosotros en la resolución de nuestros ejercicios. ¿Cuáles eran estos? Primero teníamos datos, ¿sí? Luego tenemos incógnitas. Luego tenemos gráfica, ¿sí? La gráfica es opcional, ¿sí? La gráfica es opcional. Luego de esto tenemos lo que es fórmulas o fórmula,
y tenemos la parte de la solución. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a leer detalladamente el ejercicio para ver qué datos nosotros tenemos. ¿Ok? Y les puedo decir que cuando un ejercicio nos dice parte del reposo, ¿sí? Automáticamente nosotros sabemos que esto va a ser igual, a velocidad inicial, igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, déjenme un segundo. Ya. Entonces, vamos a imaginar este vehículo, ¿no? Está parqueado, ¿sí? Afuera en la acera y va recién a arrancar. O está detenido en el semáforo y recién va a arrancar, ¿sí? Ahí nosotros podemos decir que parte del reposo, ¿ok? O sea, de lo que está estático, recién se va a mover y va a arrancar con una velocidad de 0, ¿sí? 0 metros sobre segundos, ¿ok? En todo ejercicio que ustedes vean una partícula, un auto o cualquier objeto, parte del reposo, automáticamente ustedes ya saben que es velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo. Ok. Luego dice, y alcanza una velocidad, ¿sí? Alcanza una velocidad de 48 metros sobre segundos. Ok. Ahora, alcanza una velocidad, es decir, su velocidad tope o su velocidad final. Entonces, esto viene a ser velocidad final. En 16 segundos. Los 16 segundos viene a ser tiempo, ¿ok? Y nos dice determinar, ¿qué vamos a determinar? Como primer punto tenemos a la aceleración, ¿ok? La aceleración va a ser A minúscula y la distancia que va a ser D minúscula, ¿no? Eso es lo que nos pide que calculemos, busquemos, encontremos, ¿ok? Listo. Vamos a ver si esto cumple para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ok? Y vamos a ver, nos vamos a ir otra vez a este cuadrito de acá, lo voy a prolongar solo para que ustedes tengan presente, ¿sí? Y vamos a ver si es que sí cumple con MRV. Listo, ¿tenemos velocidad inicial? Sí tenemos, es 0. ¿Tenemos velocidad final? También tenemos, es 48. ¿Tenemos tiempo? Son 16 segundos. Nos dice que calculemos la aceleración, entonces es una incógnita. Y nos dice que calculemos la distancia, es la siguiente incógnita. ¿Ok? Entonces vemos que cumple con estos parámetros para hacer un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a colocar en datos a ver qué es lo que tenemos. Como primer dato, ¿qué tenemos, Nancy Delgado? 48 metros por segundo. ¿Qué es eso? Velocidad ¿Qué velocidad? final. Velocidad final. Ya, tenemos velocidad final, correcto. Velocidad final de 48 metros sobre segundos. Ok. ¿Qué más tenemos, Gladys Sánchez? Creo que ella tiene problemas de internet. Vamos a ver. Dice 16 segundos. O sea, tiempo. Eso, tiempo. Tenemos 16 segundos. Ok. Listo. Vamos con alguien más. María Cajilima. ¿Qué más tenemos de datos? En datos. Leamos la primera parte. Dice, un auto parte del reposo. ¿Qué les dije que era eso? Cuando ustedes vean que la palabra parte del reposo. Velocidad Inicial Exacto. ¿Velocidad inicial de cuánto? de 0. 0. ¿Cero qué? Metros sobre segundos, ¿no? Recordemos. Recordemos un ratito las unidades de
de medida, ¿ya? En el tiempo, por lo general siempre va a estar en segundos, ¿no? Según el sistema internacional. La distancia va a estar en metros, ¿ok? La velocidad va a estar en metros sobre segundos, ¿ok? Y la aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Esto para que lo tengan presente, ¿ok? También podríamos decir horas, kilómetros, ¿sí? Kilómetros sobre hora, pero al rato de transformar se les hace complejo, así que por lo general vamos a trabajar en estas unidades, ¿ya? Sí, en estas unidades de aquí vamos a trabajar para que ustedes no se les haga muy complejo los ejercicios, ¿ya? Listo. Ahora, en incógnitas, ¿qué tenemos? Aceleración y distancia. Exacto, tenemos la aceleración que la representamos con A minúscula y la distancia que la representamos con D minúscula, ¿ok? Eso es lo que nos pide de incógnita. Y vamos a realizar nuestra gráfica, ¿ya? Nuestra gráfica nos dice, la gráfica es opcional. Yo la prefiero hacer para que esté un poquito más claro el panorama de qué es lo que tenemos que resolver, ¿no? Nos dice un vehículo, parte del reposo. Vamos a suponer que esto es un vehículo, ¿no? Y está trasladándose en una línea recta. Parte del reposo, ok, se va a trasladar hasta por acá. Vamos a suponer que esto es un vehículo. Parte del reposo sabemos que es velocidad inicial. ¿Velocidad inicial de cuánto? De 0 metros sobre segundos, ¿ya? Este vehículo se va a desplazar hasta acá y va a llegar con una velocidad final de 48 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, esto lo va a realizar en un tiempo determinado, que en este caso es un tiempo de 16 segundos. ¿Sí? Luego, nos pide que calculemos la aceleración y la distancia. Entonces, la aceleración, nos pide que calculemos la aceleración y nos pide que calculemos la distancia. Estos son los parámetros que no sé. ¿Ok? Y vamos a resolver. Ahora, para resolver el ejercicio o los ejercicios, tenemos que siempre ver qué incógnita es la que nos pide, ¿sí? Y en este caso trasladamos esta incógnita a nuestra tabla de fórmulas, ¿ok? Por ejemplo, tengo la primera incógnita y la segunda incógnita. La primera me dice que debo buscar la aceleración. De las fórmulas que yo tengo, ¿con cuál busco la aceleración? ¿Con la primera, la segunda, la tercera o la cuarta fórmula? La primera. La primera dice, Ok, con la primera fórmula, correcto. Entonces yo pongo que la aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial, todo esto sobre el tiempo, ¿ya? Esta va a ser para mi primera solución. Y para la segunda solución que me pide distancia, ¿qué fórmula me sirve? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La cuarta. Correcto, la cuarta, donde me dice que la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica a la aceleración y esto va a multiplicar al tiempo al cuadrado. ¿Ya? Con estas yo voy a trabajar, ¿sí? Y de ahí nos vamos a la parte de la solución. En la parte de la solución ya saben ustedes que es solo reemplazar datos. Entonces vamos a resolver la primera incógnita que nos dice que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo esto sobre el tiempo, ¿ya? Voy a trabajar con esta fórmula y voy a reemplazar mis datos que yo tengo. La aceleración entonces será igual, ¿a qué será igual? Velocidad final, ¿a qué es igual? 48 metros por segundo. Correcto, 48 metros sobre segundo, ¿no? ¿Ya? Menos la velocidad inicial.
¿Cuánto vale la velocidad inicial o qué valor tiene? 16. 16 segundos. Segundos. ¿No es tiempo? 0. Eso, correcto. 0. 0 metros sobre segundos. ¿Ok? Y todo esto sobre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Ahora sí. 16 segundos. 16 segundos. ¿Ya? Entonces la aceleración va a ser igual. Tenemos las mismas unidades, podemos hacerlo tranquilamente esta operación que está en el numerador y nos dice 48 menos 0. ¿Cuánto es 48 menos 0? 48. 38 mismo. 48 mismo. ¿48 qué? Metros sobre segundos. Eso, metros sobre segundos. ¿Ya? Todo esto dividido ¿para cuánto? Para 16 16 ¿qué? segundos. Eso, 16 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la parte de números, ¿no? De los números enteros que tenemos aquí. 48 dividido para 16. A 3. A 3. Vamos a ver si es cierto. Metros, 3 metros. Ya vamos a ver Metros. ya vamos a ver qué unidades tenemos, ¿ya? Sí, porque el 3 no puede estar solito, tienen que tener una unidad de medida. Listo. Entonces, si no tienen una calculadora a la mano, vamos a hacer simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, yo veo que los dos son números pares, entonces mitad 8, mitad 24, mitad 4, mitad 12, mitad 2, mitad 6, mitad 1 y mitad 3. ¿Ok? Entonces está bien lo que ustedes me dijeron, ¿no? Que era 3. Ya, vamos a pasarle un poquito más abajo para no montarnos. Ok, listo. Entonces, la aceleración es igual a 3. ¿Pero 3 qué? Y ahora pongan atención, por favor. Tengo en la parte del numerador, ¿sí? Sí, de esta fracción mayor tengo metros sobre segundos. ¿Ok? Y en el denominador tengo segundos. Se sobreentiende que está dividido para 1. ¿Ok? Vamos a traspasar esto acá para que analicen un poquito más. Tengo una división de fracciones. En la primera tengo metros sobre segundos y tengo segundos. Al segundo yo le pongo que está dividiendo para 1, que se sobreentiende, y la división de fracciones se multiplica inversa, ¿no? Si tuviéramos uno al lado de otra. Aquí lo vamos a hacer extremos y medios. Una multiplicación de extremos con medios. Si yo multiplico m por 1, me va a quedar m en la parte del numerador. Y si multiplico s por s, me va a quedar s al cuadrado en la parte del denominador. ¿Sí? Entonces, nos queda metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Sí, y es tal cual, si ustedes pueden ver la tablita de acá, donde les indiqué las unidades, es igual a esta tablita. Les dije que la aceleración va a estar, su unidad de medida va a ser metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Listo. Hasta ahí sí está comprendido, ¿cierto? Listen, ¿por qué es segundos al cuadrado? Ya. Estamos en esta partecita, ¿no? Por favor. Estamos en esta partecita de aquí. ¿Ya? Dentro de este rectángulo rojo. Tenemos una división de fracciones, ¿sí? En la primera parte tenemos metros sobre segundo. Estoy trasladando esta partecita de aquí, que está en rojo, acá. ¿Ok? Para que puedan divisar mejor. Entonces tenemos una división de fracciones. Tenemos en la parte del numerador de la fracción mayor, tenemos metros sobre segundos. ¿Ok? Y en la parte del denominador tenemos segundos, así normal, solo segundos. Vamos a suponer, o se supone que está sobre 1. ¿Ok? ¿Para qué yo hago esto? Para poder multiplicar extremos. Estos son extremos y estos son medios. ¿Ok?
multiplico extremos con extremos y medios con medios. ¿Ok? Entonces multiplico m por 1, ¿sí? Y me va a quedar m, que es lo que tengo aquí. Y por otra parte multiplico los medios, que me va a quedar s, que está aquí, por s, y me va a quedar s al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo mi respuesta de la unidad de medida que va a llevar la aceleración. ¿Ok? ¿Sí le quedó un poquito más claro? Ahora, No, listen, no le entendí por qué es al cuadrado. aquí multiplico esta S, ¿sí? Esta S que está aquí, multiplico con esta S que está acá. ¿Cuánto me sale S por S? ¿Dicen cada una vale uno o no entiendo yo tampoco? No se confundan. No vale, no es que vale 1. ¿Ok? Ese por ese queda ese. Ese mismo. ¿O no? S por S puede ser S, solo S así normal, ¿segura? Es que eso no le entiendo, listen, no. X por X, ¿cuánto es? X. Seguro es X. Esto es lo mismo que yo diga que esto es igual a X. No. Analicemos un poquito. X al cuadrado. Eso, Cuadrado. X al cuadrado. Es lo mismo de acá, sino que en vez de las X yo pongo las S. Sería S al cuadrado. S al cuadrado, que es el resultado que tenemos aquí. ¿Ok? Ya listo. Sí, le entendí. Ya. Y M por 1, ¿cuánto me queda? M. M, correcto. Ahí sí, que es lo que tengo aquí en el numerador. ¿Sí? Y lo que único que hice fue multiplicación. Estoy multiplicando M por 1, que me queda M, y S por S, que me queda S al cuadrado. Que es lo mismo, o sea, matemáticamente sería así, ¿no? Es como que si estuviera Es como que lo que sumando multiplica dos veces. X más X, que sale 2, entonces ahí le sale. Sí, X por X, X al cuadrado. S por S, S al cuadrado. No es lo mismo X más X, porque X más X, ¿cuánto me da? 2. 2X, correcto, ¿ya? Entonces no es lo mismo, por favor, ¿sí? Ya. Vamos de esto. Y vamos a continuar, ¿ya? Listo. Ahí sí me parece que ya está más claro, ¿cierto? Sí, Liz, ya lo entendí, pero el rato de hacer la actividad me pierdo. Ajá. Esto es solo para que sepan cómo salen las unidades, porque recuerden que toda magnitud tiene que estar en su unidad de medida, ¿sí? Y aquí tenemos una cuadrita. Ahora que si ustedes se aprenden este cuadrito, que el tiempo va a estar en segundos, la distancia tiene que estar en metros, la velocidad tiene que estar en metros sobre segundos y la aceleración tiene que estar en metros sobre segundos al cuadrado, tranquilamente ustedes ya pueden solo a realizar la parte matemática y al último ponen la unidad de medida. ¿Ok? Pero así se saca, tal cual lo hicimos ahorita. ¿Ok? Vamos a pasar al segundo, a la segunda incógnita y ya sacamos con qué fórmula vamos a trabajar. La distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica a la aceleración y multiplica al tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, solo reemplazamos los datos que ya tenemos. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. Cero, dicen. ¿Cero qué? 0 metros segundo. Exacto, 0 metros sobre segundos. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 16 segundos. 16 segundos. 16 segundos. Más un medio que multiplica a la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración?
3 Tres. metros por 3 segundo metros por cuadrado. segundo. Exacto, 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 16 segundos. 16 segundos. Entonces voy a ponerlo entre paréntesis porque tengo que elevar al cuadrado estos 16 segundos. ¿Ok? Listo. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Y seguimos, ¿no? Entonces, la distancia. En todas estas operaciones donde tengamos multiplicación, suma, resta, podremos tener división, potenciación, como aquí está el tiempo al cuadrado, o radicación. Siempre tenemos que empezar por lo más difícil. ¿Cuál es lo más difícil? Potenciación, radicación. ¿Qué le sigue? Multiplicación, división. ¿Qué le sigue? Resta y sumas. ¿Sí? ¿Ok? Estamos claros que siempre se resuelve así, ¿no? En matemáticas se resuelve así. ¿Ok? ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Entonces, en todo este champús que yo tengo aquí, lo primero que tengo que hacer son la potenciación y las multiplicaciones. Primer punto, tengo 0 multiplicado por 16. ¿Cuánto me da? 16. 16. ¿Seguro? Segundos. 0 veces, dicen. 0. Sí, 0. 0, sí. Porque todo número multiplicado por 0 da 0. Toca mandarles a repasar las tablas a ustedes. Más un medio. Más un medio que multiplica a 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué multiplica a esto? Al tiempo, que es 16 segundos al cuadrado. Ahora, aquí tenemos una potenciación. Potencia al cuadrado. ¿Ok? Entonces, 16 al cuadrado, ¿cuánto es? 256. 256. Para los que no saben, se multiplica 16 por 16, que me va a salir 200. ¿Cuánto me dijo? 156. 256. Y al segundo también tengo que elevarle al cuadrado, que me va a quedar segundos al cuadrado. ¿Ya? Seguimos resolviendo. Ahí arriba donde puso 16, o sea, tenemos que multiplicar 2 veces por cuadrado. 16. Exacto. Ay, ¿Sí? Porque no es lo mismo que yo diga 16 por 2. No, no es lo mismo. 16 por 16. Eso es 16 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Al 0 ya no lo vamos a tomar en cuenta. Directamente ponemos un medio que va a multiplicar. Ahora, ¿qué multiplico? Voy a multiplicar esto por esto. ¿Ya? 3 por 256. ¿Cuánto me queda? 768. 768. ¿Pero qué me queda? Ahora veamos qué unidad me queda. Tengo segundos al cuadrado en la parte de arriba, le suprimo con segundos al cuadrado que está en la parte de abajo. Y me va a quedar de respuesta en metros. ¿Ya? Sigo. Y ahora multiplico esto por esto. Y voy a suponer que aquí tengo un 1 para hacer una multiplicación de fracciones. 1 por 768 es 768.